Amados hermanos y hermanas, estamos viendo el libro de Colosenses, donde abordamos bajo el tema Cristo es el centro conector de la obra de Dios. Abordamos todo debajo de ese enfoque. Cristo es aquel que nos conecta a Dios. Cristo también es aquel que nos conecta entre nosotros. Me conecta a mí con cada uno de ustedes y asimismo a todos los hermanos. Le conecta a usted con Dios y así también a todos los hermanos. Alabado sea el Señor por eso. Mas en esa epístola de Pablo a los Colosenses se tiene 4 versículos que dicen la siguiente palabra: nadie. Son 4 porciones y lo voy a leer para ustedes, hermanos, esas porciones. Colosenses capítulo 2, versículo 4 dice: y esto digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahora, Colosenses capítulo 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a los días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y la cuarta porción es Colosenses 2, 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces, Pablo aquí, en 4 lugares habla esa palabra exacta que es nadie. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que él estaba preocupado con los colosenses, porque existen cosas que nos desconectan de Cristo, cosas que a veces no percibimos, mas que nos desvían del camino adecuado. Entonces Pablo, en esas 4 porciones, está diciendo: no permitan que alguien haga eso con usted. No permitas que esas cosas te desconecten de Cristo. Entonces esa es la preocupación de Pablo, que no permitas que nadie haga eso contigo. Ahora vamos a ver esos 4 puntos y cómo nosotros podemos vencer esas cosas. Pablo menciona esas 4 veces nadie, mas en cada vez que él lo dice, nadie, él nos da la vacuna, él nos da el camino para que eso no suceda con nosotros. Entonces vamos a ver esos puntos en la comunión de hoy. Amén. Entonces la primera porción, que es Colosenses 2:4, que dice así: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y esto lo digo. ¿Qué fue lo que él dijo? Eso está en Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Esos 2 versículos, 2 y 3, son la vacuna para que no suceda lo del versículo 4. Por eso el versículo 4 inicia así: y esto lo digo para que nadie os engañe. Entonces vamos a ver cuál es la vacuna. Colosenses 2, versículos 2 al 4, está este pasaje. Y vamos a ver versículos 2 y 3. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
Nosotros ya compartimos esta porción en comuniones anteriores y vimos de que esta porción se refiere a nosotros tener un pleno conocimiento de Cristo. No un conocimiento teórico, mas sí un conocimiento real, un conocimiento de experiencia. Porque cuando usted tiene el contacto con lo que es real, nada va a removerle, nada va a derribarle, ¿correcto? Entonces, es importante nosotros conocer a Cristo. Si conocemos a Cristo, pueden venir personas y usar palabras persuasivas, raciocinios, intentando engañarnos, usando cosas lógicas. Mas usted no se deja engañar. ¿Por qué? Porque usted tocó la realidad. Yo ya compartí varias veces y a mí me gusta mucho compartir ese punto. Es que en la década de los 60 comenzó a surgir una teoría de que Dios estaba muerto. En otras palabras, el hombre tiene tanto conocimiento de que ya no necesita de un Dios. ¿Entienden? Cualquier tipo de raciocinio aquí. Dios es algo creado por el hombre para explicar las cosas inexplicables y tales cosas. Mas en aquella época la ciencia estaba avanzando. Y una persona dijo, no se necesita más de Dios en la vida del hombre. Dios está muerto. Un raciocinio que puede incluso confundir a muchos. Y eso fueron a hablar con Billy Graham, un hombre muy usado por Dios, conocido evangelista, usado en los años 60, 70, muy fuertemente. Le dijeron a él, están publicando ahí que Dios murió. ¿Qué es lo que tú puedes decir con respecto a eso? Y él dijo, ¿cómo es que murió? Hace unos momentos atrás yo estaba hablando con él. Eso está correcto. Cuando usted ora, ¿habla con Dios o no? ¿Ese Dios es fruto de su imaginación o realmente existe? Quien tiene experiencia viva puede decir fielmente y firmemente de que no va a ser engañado. Aquel que conoce al Señor no es engañado por la lógica del hombre. Por el contrario, nuestra experiencia con Dios es viva y verdadera. Hermanos, es viva y verdadera. Amén. Nuestra experiencia con Cristo no puede ser una experiencia que los otros nos contaron, mas sí experiencias que nosotros tuvimos y nosotros contamos para los otros. ¿Comprenden? Eso es muy importante. ¿Cómo no permitir que alguien nos engañe con raciocinios falaces, palabras persuasivas? Es conociendo, teniendo experiencias con Cristo. Y es en ese Cristo que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y eso está a nuestra disposición. La segunda porción que habla nadie está en Colosenses 2:8 que dice así. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Nadie os engañe, nadie los enrede. Aquí en el griego significa enredar, engañar. Sulagogel es el término en griego y es llevar a usted, a alguien cautivo y hacer que usted pierda la recompensa. No deje que alguien le desvíe a usted de la verdad. No deje que alguien le conduzca a usted como un cautivo, como un esclavo. Entonces, dice ahí, ¿cuál es la manera?
de que pueden llevarle a usted cautivo es por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y esas filosofías y huecas sutilezas son conforme a las tradiciones de los hombres. Esto, hermanos, es según las tradiciones de los hombres. Ponga atención en esto. Aquí dice, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Eso quiere decir que, ¿cuál es la tradición del hombre? Es la experiencia del hombre en las cosas al nivel humano. Mas lo que Dios quiere darnos son las experiencias de vida, experiencias divinas en la esfera celestial. Eso es diferente. Es muy diferente. La tradición del hombre está conectado, todo eso, a la cultura humana, al conocimiento que el hombre tiene. Mas nosotros vivimos con el conocimiento de Dios, en el conocimiento divino. No es según la filosofía. Esa filosofía es de acuerdo a la tradición de los hombres y también conforme a los rudimentos del mundo. Esos rudimentos son los elementos del mundo. Y esos elementos son las cosas que componen, que dictan las reglas en este mundo. Ustedes recuerdan cuando hablamos sobre las dos palabras griegas, peripateo, el andar común en el día a día, y el andar estoiqueo, que es un andar militar siguiendo una orden. Cuando se habla de los rudimentos del mundo, quiere decir que el mundo dicta algunas reglas y todos van enfocados siguiendo esa regla. No hay razón, no hay motivo, solamente se sigue eso. Voy a darle un ejemplo a usted. La moda. ¿Tiene alguna lógica la moda? No tiene. Tal color ahora es el color de moda. ¿Quién dictó eso? ¿Quién lo ordenó? Fue el mundo. Y todo el mundo va detrás de eso. Y todo el mundo va detrás de eso. Van influenciando a todo el mundo. Ah, mira, tengo esta ropa. Ah, no, no es del color de moda de ahora, entonces no me gusta, no lo quiero. Todos sirven como una marcha militar. El mundo dicta eso y ellos obedecen y siguen. Mas nosotros seguimos la palabra de Dios. Es diferente. En 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19 se nos muestra lo siguiente. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso muestra de que la sangre de Cristo no solamente nos rescató de los pecados, sino también hizo más, nos rescató del fútil procedimiento, de la vana manera de vida que teníamos, porque nuestros padres nos legaron eso. Hay muchas cosas que hacemos por tradición, por costumbre, mas que no tienen un propósito real. Y tenemos que aprender a vivir con un propósito real, para aquello que realmente tiene valor. Filosofía, tradición, cultura, es marca del hombre, mas nosotros somos un pueblo que tiene la marca de Dios. Y la marca de Dios viene por la vida de Dios que está en nosotros y por la palabra de Dios en la cual creímos y que nosotros seguimos. Eso hace toda la diferencia. Y aquí dice, cuidado de que nadie os engañe con filosofías y vanas sutilezas conforme a las tradiciones, los rudimentos del mundo y no según Cristo.
entonces usted va a ver de que este mundo sigue reglas dictadas por el mundo, por medio de la tradición, por medio de la filosofía. Mas lo que ese versículo muestra de una manera maravillosa es que nosotros andamos según Cristo. Cristo es una persona viva, no es una serie de reglas. Cristo es una persona viva. Alabado sea el Señor. Nosotros seguimos a Cristo. Nosotros no seguimos filosofías, tradiciones. No seguimos rudimentos del mundo. No seguimos religión. Nosotros seguimos a Dios. Y en Gálatas 6:14, Pablo dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Están viendo esto aquí, hermanos? La filosofía puede parecer algo interesante, puede parecer bueno, las tradiciones también son interesantes, pueden parecer cosas buenas, incluso los rudimentos del mundo, los elementos del mundo, la orientación que el mundo da. Mas nosotros no andamos según eso. Yo quiero hablar de uno de los principales conceptos del ser humano y de la idea de concepción, de lo que es causa y efecto en nuestra vida. De que si yo soy bueno, yo merezco cosas buenas. Si yo soy malo, merezco cosas malas. Y hoy, yo hice muchas cosas malas, entonces no merezco contactarme con Dios. No es ese el principio que la Biblia nos muestra. Dios sabe que nosotros somos personas que fallan mucho y somos malos, mas Dios así nos rescató. Y fue por la gracia, no es por nuestros propios medios. La Biblia nos muestra de que Él murió por nosotros aún siendo pecadores. Él fue detrás de nosotros cuando aún éramos enemigos de Él. Aleluya. Es por la gracia. La gracia es totalmente contra la filosofía, contra la tradición y contra los rudimentos del mundo. La gracia es según Dios. Amén. Alabado sea Dios por eso. Usted puede decir así, mas hay tantas cosas, la riqueza de la filosofía, de las tradiciones, de los rudimentos del mundo. Mas, ¿cuál es la vacuna contra eso? Contra tal fuerza de todo ello. Continuando el versículo 8. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Usted puede creer de que la filosofía es muy rica, es muy buena. Mas sepa de una cosa, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, de la divinidad. ¿Qué es mayor, hermanos? ¿La plenitud de Dios o la filosofía? Ahí está la gran diferencia. La plenitud de Dios o la tradición. ¿Qué está a nuestra disposición? No son todas las riquezas de Dios. Cuando habla de plenitud, habla de la expresión de esas riquezas. Riquezas que usted puede ver, usted puede tocar y usted puede disfrutar. Y aquí dice, porque en Él corporalmente habita. Hermanos, todo está en la persona de Cristo. Y ese principio de las cosas de Dios habitar en el hombre es un principio que la Biblia muestra y que también debe ser
una realidad en nuestra vida. Debe serlo, hermanos. Primera Timoteo capítulo 3. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice lo siguiente. Yo voy a leer, de acuerdo a la versión King James actualizada. E indiscutiblemente, sin duda, grande es el misterio de la piedad, de la fe. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto, contemplado por los ángeles, predicado entre los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. No sé si ustedes recuerdan cuando nosotros estudiamos Primera y Segunda Timoteo. Hablamos de esa porción, que ese versículo sobre el misterio de la fe, que es el misterio de la piedad, en otras versiones, es Dios manifestado en carne. Eso quiere decir que Dios desea ser manifestado en usted y en mí, que somos seres humanos. Correcto. Y la orden aquí, de los hechos citados en 1 Timoteo 3:16, es un orden de la experiencia nuestra, y eso está conectado a la iglesia. La Biblia dice que aquí se tiene al cuerpo de Cristo, Dios manifestado en carne, esa riqueza de Dios manifestado en nosotros. Yo no quiero ser la expresión de la filosofía. Yo no quiero ser la expresión de la tradición. Yo no quiero ser la expresión de los rudimentos, de las reglas del mundo. Yo quiero ser la expresión de Dios. Hermanos, ¿están comprendiendo? La riqueza de Dios pueda habitar también en nosotros. Eso es lo que tiene valor. Y usted sabe, aún continuando ahí, en Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en Él, perfeccionados, también en otras versiones. Miren, estar llenados hasta lo máximo, completados hasta el final. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ese Cristo es aquel que nos está completando, nos está llenando con la vida de Él, con la naturaleza de Él. Y eso es lo que necesitamos percibir. Es eso lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas. Llenarnos al máximo, completamente. Amén. Alabado sea el Señor. El tercer punto. Nadie, pues, les juzgue por causa de comida o bebida. Nadie. Para que comprendan, hermanos, lo que ese versículo quiere decir. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Son reglas de la ley judaica. Es algo conectado a la religión, ligado a eso. Usted puede comer esto, no puede comer esto. Usted guarda ciertos días. Son días que usted considera especiales. Entonces Pablo está diciendo esto aquí. Eso está con la influencia judaica, influencia que viene de la ley judaica, bajo la ley. Entonces Pablo dice, no dejen que las reglas de la religión influyan en ustedes. ¿Por qué? Porque la vacuna está en Colosenses 2:17, que dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Eso quiere decir que todo aquello, aquellas reglas
del ceremonialismo judaico. Aquello era solamente una sombra de aquello que habría de venir. Y cuando Él dice, pero el cuerpo es de Cristo, significa, cuando Cristo llegó, la realidad llegó. Nosotros podemos escoger, yo voy a relacionarme con la sombra o voy a relacionarme con la realidad. ¿Entienden? Seguir reglas, relacionarse con las sombras. Nosotros queremos relacionarnos con Cristo. Existen aquellas películas de suspenso. Y en esas películas las cosas se hacen de una manera en que está llegando alguien. No se muestra a la persona llegando, sino se muestra primero una sombra ahí, sospechosa, llegando para que haya misterio. Ahí suena una música de suspenso. Ahí usted ve la sombra llegando. Y cuando la sombra va aumentando, usted siente que está llegando, está llegando. ¿Cómo es que es eso? ¿Quién es? En filme de terror, ahí con un monstruo. Oh, está llegando alguien. Está llegando algo que no conozco. ¿Cómo es que eso está pasando? Ahí cuando aparece. Opa. Wow. Ahí usted ve. Ahí usted consigue ver la realidad. Ahora, ¿por qué es que dentro del ceremonialismo judaico, las leyes dietéticas judaicas hablaban de que usted puede comer o que no puede comer? ¿Qué es comida y bebida? Es aquello que sirve para satisfacer su hambre y su sed. Y Cristo es aquel que puede satisfacer su hambre. Él es el pan de vida. Él satisface su sed. Él es el agua vida, el agua de vida, el agua viva. Cristo es la realidad. Y la comida nos da esa satisfacción. Cuando usted come, por ejemplo, en el frío, por ejemplo, tuvimos aquí una feijoada. En medio del frío sentimos una satisfacción porque, wow, qué disfrute, qué cosa buena es esta. ¿Por qué? Porque estaba haciendo frío y era algo muy delicioso y eso fortalece a usted. Entonces, aquellas cosas que los sacerdotes comían o los judíos podían o no podían comer, estaba relacionado a Cristo. Cristo vino y Él es ahora nuestra verdadera comida, nuestra verdadera bebida. Y ahí aún, ese versículo 16 habla. Dice, días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ellos guardaban estos días. Primeramente vamos a ver, las fiestas eran anuales. Luna nueva era mensual. Sábado es semanal. Y comida y bebida es diario. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Todo eso tiene un significado espiritual. Cristo es la realidad de todo eso. Entonces, vamos a ver aquí. Las fiestas se referían a la alegría y el placer. La luna nueva significa que cada mes usted puede tener un nuevo comienzo. La luna nueva, todo está oscuro, todo está negro. Y ahí va creciendo la luna hasta llegar a la luna nueva, luna llena. Y usted puede que estar ahí en una situación ruin, en una situación muy mala. Usted puede sentir que Cristo es su luna nueva, sepa eso. Con Cristo la luz va a comenzar a aparecer día a día y día a día, ¿correcto? Sábado era para el descanso. Y Dios también completó
Dios descansó el día sábado, de acuerdo a Génesis. Él había completado algo y por eso Él estaba en el descanso. Eso quiere decir que nosotros siempre podemos disfrutar a Cristo como nuestro descanso. No solamente disfrutar a Cristo como nuestro descanso, más también disfrutar a Cristo como aquel que concluye la obra en nosotros. No es bueno eso. De vez en cuando, usted se siente cansado. El Señor mismo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, yo los haré descansar. Podíamos hallar descanso. Nuestras almas también descanso en Él. Y eso es algo práctico hoy en día. Diariamente comemos y bebemos Cristo. Semanalmente descansamos en Dios. ¿Por qué? Porque Dios va completando su obra en nosotros. Mensualmente experimentamos un nuevo comienzo. Yo estoy hablando de la experiencia durante el mes entero, durante la semana entera, a lo largo del año. Él es nuestra alegría y placer. Esa es la realidad. Entonces tenemos que aferrarnos a la realidad, apegarnos a ello. Alabado sea Dios. Ahora, la última porción. Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Nadie os prive de vuestro premio, que nadie les juzgue, nadie les engañe, nadie les prive de su premio, hermanos. ¿Qué es lo que hace que se le prive de su premio? Aquí dice, afectando humildad y culto a los ángeles. Allá en aquel tiempo se hablaba, tú eres alguien muy malo, muy ruin. Tú no mereces tener contacto con Dios. Tú necesitas de un intermediario, en ese caso eran los ángeles, mas el principio que aún continúa en eso es crear intermediarios entre nosotros y Dios. Amado hermano, amada hermana, usted tiene derecho a tener comunión directamente con Dios. No necesita de intermediarios, porque Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, y Él es el propio Dios. Él abrió el camino, un nuevo y vivo camino. Cuando Cristo murió en la cruz, aquel velo del santuario fue rasgado, y eso significa de que todos tenemos acceso al lugar santísimo en la figura del templo. Todos tenemos acceso al Dios vivo por la sangre de Jesús. Dios eliminó, el Señor eliminó todos los intermediarios. Usted puede orar a Dios y tocar en Dios. Usted puede ir a la Biblia y recibir revelación. ¿No es así? Que nadie le engañe, hermano. Que nadie le engañe, hermana. La cuestión de tener intermediarios es en el Antiguo Testamento. En el lugar santísimo, solamente el sacerdote podía entrar una vez por año a favor del pueblo. Mas cuando Cristo murió, abrió el camino. Todos nosotros tenemos derecho para acercarnos a Dios. Tenemos el derecho de acercarnos a Él. En la Biblia, en Hebreos dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Aleluya. Tenemos camino hacia el trono, hermanos. Y usted puede hablar directamente con Dios. Y Dios va a hablar directamente con usted, para usted. Claro,
Hay algunas cosas que Él va a hablar por medio de otros, porque todo depende de nuestra estatura espiritual. Hay ciertas cosas que no vamos a entender y el Señor va a hablar para hermanos más maduros, hermanos que están más al frente. Y ahí ellos van a transformar la palabra de una manera más adecuada para que podamos entender. Con respecto a eso no hay duda, mas Dios habla con usted, para usted. Algunas cosas Él va a hablar directamente, mas de otras maneras también Él va a hablar por medio de los hermanos para usted. Usted es indigno, no merece adorar a Dios. No, usted puede adorar a Dios. Usted puede contactar a Dios. Entonces, ¿cuál es la vacuna aquí? Está en Colosenses 2:19, que dice así. Aquellas personas que estaban hablando de que se necesitaba de ángeles. 2:19 dice, y no haciéndose de la cabeza, no estaban reteniendo la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Cuál es la vacuna? Yo estar conectado con la cabeza, que es Cristo. ¿Está viendo eso aquí? Si yo estoy conectado a Cristo, yo no voy a buscar intermediarios. El plan eterno de Dios es que Cristo encabece todas las cosas, incluso a usted y a mí. Cristo es la cabeza de nuestras vidas. Él es el Señor de nuestras vidas. Y aquí muestra de que nosotros estamos en el cuerpo. Habla todo el cuerpo. El cuerpo es suplido. La cabeza suple al cuerpo. La cabeza también suple a cada miembro. Bien vinculados por las yuntas y ligamentos. Yuntas por un lado. Va a suplir. Ahí también usted va a funcionar. ¿Cuáles son las partes móviles en nuestro cuerpo? Son las que tienen movimiento, las yuntas. Son esas partes que se mueven. El enemigo quiere separarle a usted de la cabeza. No permita eso. No permita eso. Las yuntas permiten de que el cuerpo funcione. Y aquí, aún dice, habla de los ligamentos. Son aquellos que unen. Tienen una función de unir. Eso es muy importante, querido hermano. Hay hermanos que tienen esa función. Se tienen hermanos con un problema, dos problemas, y ahí usted hace que trabajen juntos. Aleluya. El crecimiento del cuerpo de Cristo no es un crecimiento doctrinario, es un crecimiento de vida. Entonces, Pablo dice claramente eso ahí. Entonces vimos 4 porciones en las cuales Pablo dice nadie. No permita que nadie cause ese daño a usted. Y él nos da 4 vacunas. Yo voy a leer nuevamente esos versículos que son vacunas. Colosenses 2 y 3 dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Yo quiero contactar a Cristo, quiero tener experiencias con Cristo, yo quiero disfrutar Cristo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Nadie va a engañarme. La segunda vacuna está en Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
toda la plenitud de la deidad. En Cristo nosotros tenemos no solamente toda la riqueza de Dios, sino también toda la expresión de esas riquezas. Esas riquezas se convierten en algo disponible para nosotros, y nosotros, llenándonos de esas riquezas, nos volvemos también la expresión de Dios. Y no de la filosofía, no de la tradición, no de la religión, mas sí de Dios. La tercera vacuna, el versículo 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nosotros no estamos presos bajo las reglas. Nosotros estamos presos en una persona que es Cristo y lo amamos a Él. Y la cuarta vacuna, Colosenses 2:19. Voy a leer ese versículo en el sentido positivo. Haciéndonos de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Nosotros nos hacemos de la cabeza, retenemos la cabeza. Él es quien nos gobierna. Y nosotros estamos en el cuerpo. Y el cuerpo de Cristo es suplido, es bien vinculado. Yuntas y ligamentos, coyunturas, ejercen su función y crecemos en el crecimiento que procede de Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Amén. Gracias a Dios. Pablo nos muestra los peligros y nos muestra las vacunas. Entonces vamos a tomar esas vacunas. Amén. Correcto. Que el Señor pueda bendecirnos. Amén, Señor Jesús. Amados hermanos, amadas hermanas, gracias al Señor por esta palabra maravillosa. Señor Jesús, hermanos, les animamos a continuar disfrutando, a continuar rumiando esta palabra. Ciertamente, hermanos, podemos ver los peligros que existen, mas, hermanos, tenemos estas vacunas preciosas que están contenidas, hermanos, en la palabra de Dios. Señor Jesús, no es algo que tal vez no podría ser inventado por alguien o algo que surge, hermanos, por lógica humana. No, hermanos, es algo que la misma palabra de Dios nos habla, queridos hermanos. Entonces, gracias al Señor porque se nos muestra los peligros que hay, mas también Dios nos muestra la solución, nos muestra el camino a seguir, hermanos, para nosotros no ser engañados. Hermanos, en esta noche vámonos con esa frase: que nadie nos engañe. Amén, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Amén, amados hermanos. Vamos a continuar disfrutando de la palabra. Amén. El día jueves, hermanos, hemos estado disfrutando del live de nuestro hermano Pedro Dong. Les animamos a continuar disfrutando también, estar rumiando, hermanos. Amén, Señor Jesús. Hermanos, también, ¿no, Señor Jesús? Estamos, ¿no?, disfrutando, hermanos, cada fin de semana lo que son los mensajes de esta serie que dice, ¿no?, quien tiene oídos oiga. Vamos a continuar disfrutando. Recordarles también que estamos aquí, hermanos, con la inmersión diaria en la palabra profética. Todos los días, hermanos, aquí la inmersión diaria en la palabra. Vamos a continuar sumergiéndonos en la palabra, hermanos, tocando en lo que es la palabra, rescatando los principios que encontremos en estos puntos de inmersión. Amén, Señor Jesús. Vamos a disfrutar de la palabra, Señor Jesús. Amén. Tenemos también lo que es días más sabios. Vamos a continuar rumiando esas palabras. Y pues también, hermanos, tenemos muchos audiolibros aquí en el canal. Y hermanos, Señor Jesús, continuemos disfrutando. Amén. No vamos a parar de disfrutar.
Amén, Señor Jesús. Hermanos, también recordarles que podemos poner nuestros pedidos de oración en los comentarios, en cualquiera de los videos del canal. Puede ser inmersión, días más sabios, puede ser una transmisión, un mensaje. Hermanos, en cualquier video, hermanos, pueden colocar si tienen algún pedido de oración. Vamos a estar orando por ustedes, queridos hermanos. Y pues también, hermanos, cuando estemos disfrutando del mensaje, hermanos, también podemos colocar lo que estamos disfrutando, bien sea en el chat en vivo, bien sea en los comentarios del video, hermanos. Señor Jesús, continuemos disfrutando, hermanos. Amén. Ciertamente de esa manera nos vamos retroalimentando, vamos haciendo que ese Cristo fluya y disfrutamos juntos, hermanos. Hablamos entre nosotros. Un hermano comparte por medio de su comentario y otro hermano lo lee y también disfruta nuevamente. Entonces, hermanos, vamos a disfrutar. Amén. Hermanos, un abrazo para todos. Nos despedimos, hermanos, deseándoles un reparador descanso y pues que el Señor los bendiga. Amén. Jesús es nuestro Señor. El día de mañana en nuestras localidades tenemos lo que es la reunión del partimiento del pan, la reunión de mutualidad, hermanos. Vamos a continuar congregándonos ahí, disfrutando con los hermanos, la comunión con los hermanos, con el cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Señor Jesús, y pues no dejemos de invocar. Amén, no dejemos de invocar, de leer la palabra, de disfrutar del Señor. Incluso no cantarle himnos, hermanos. Vamos a disfrutar del Señor en todo tiempo, hermanos. Amén, Señor Jesús. Así vamos creciendo, así vamos comiendo más Cristo. Y pues ciertamente, hermanos, vamos a ser esos hijos maduros que van a heredar el reino. Amén. Jesús es nuestro Señor, hermanos. Que el Señor los bendiga. Un abrazo para todos y nos vemos en otra oportunidad.